Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión de el día de hoy. Em, con el trabajo, la lectura de la revisión del texto de Javier Rico, que es el texto que trabajamos para el día de hoy. Y déjenme abrir el documento. Bueno, estuve revisando sus comentarios en el blog, ¿no? En el foro. Y bueno, me parecieron también muy interesantes algunas de las cosas que comentan ahí. Déjenme abrir aquí. Está bien rico. Acá está. Ok. Ok. Bueno, vamos entonces a arrancar con el texto de Javier Rico. Y solamente una sugerencia al margen, sería un bonito detalle que cuando se les saluda respondan, no se queden nada más en silencio absoluto. Bueno, vamos a empezar, entonces, les propongo una cosa, empecemos con una señalamiento general, valoración general de lo que les pareció el texto de Javier Rico, ¿no? Brevemente vamos a ver qué les sugirió este texto de Javier Rico y después podemos proceder ya a pensar, analizar de manera más puntual los planteamientos de Javier Rico y por qué estamos leyendo a Javier Rico justamente, ¿no? Entonces, Alejandro, déjenme nada más anotar. Me voy a estar un poco más lenta porque se me descompuso el teclado, entonces tengo que estar viendo de un teclado a otro y esto es un caos, ¿no? Entonces, luego no coordino bien el asunto. Ahí está, participación. Ok, perfecto. Alejandro, Buenos días, buenos días. a mí me agradó el texto, es un texto muy interesante, me gustaron, ¿cómo se llama? Lo que plantea sobre la crítica y el análisis, también me gustó el hecho de que, por ejemplo, en el análisis te pone todo el listado de cosas más o menos que con las que te puedes ir haciendo, cómo se dice? Con las que te puedes ir familiarizando de a poco y puedes ir comparando si un análisis que tú estás escribiendo contiene todo ese listado que te maneja el autor. Uh-huh. También en la crítica me, me gusta esta comparación que hace con lo que es la crítica literaria y la conclusión que te da sobre que para escribir un trabajo historiográfico no necesariamente necesitas ser un historiador, se puede hacer, ¿cómo se llama? Se pueden tener trabajos historiográficos de diversos, ¿cómo se dice? De diversas profesiones que ciertamente no se escribieron con un fin historiográfico en un inicio, pero que terminaron siéndolo. Y también me agradó la idea de que la historia es una ciencia y un arte a la vez, por decirlo así, una humanidad. Me agradaron los planteamientos que tenía Javier Rico sobre todos estos temas y las conclusiones a las que llegaba. Ok. Aquí, Alejandro, quizá habría que hacer la precisión con respecto a esto que señalas, que también lo señalaste en el foro, lo recuerdo, con respecto a este señalamiento de Rico cuando dice que esta crítica, esta forma de análisis y de crítica puede hacerse extensiva. Creo que la intención de Rico no es señalar, o sea, esta extensividad, digamos, se refiere a una metodología y al procedimiento, no tanto al carácter mismo de los textos. Es decir, no todo texto al que se le pueda aplicar este tipo de análisis es historiográfico, ¿no? Sino que este tipo de análisis de los textos historiográficos, bueno, análisis y crítica que él propone, puede
se puede utilizarse en otro tipo de textos, aunque no sean historiográficos. O sea, son herramientas de análisis, ¿no? O sea, el usar estas herramientas o estos procedimientos no hace los textos historiográficos, ¿no? Es un poco lo que quería señalar, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. ¿Algo más que quieras señalar? Es todo por ahora, maestra. Gracias. Muchas gracias. Viridiana. Pues a mí el texto de Rico igual se me hizo muy interesante. Me gusta cómo parte desde la ambigüedad que tenía la definición como historia, como que todo se iba a ese concepto, y luego como Campanella es quien hace como la propuesta de la palabra historiografía, ¿no? Y cómo después igual toda la ambigüedad se le pasa a la palabra historiografía, y entonces delimita como los 4 significados, ¿no? Para él, de qué es la historiografía. Y se me hizo interesante porque el esquema que pone es como muy puntual, ¿no? De qué es cada cosa. Y luego cuando pone como la propuesta del estudio historiográfico, que es el análisis y la crítica, igual así como Alejandro, se me hizo muy interesante que pone los elementos internos en el análisis y luego los externos en la crítica. Ok, muchas gracias, Viridiana. Y este símil con la crítica literaria, que es algo, hay que decirlo, que si alguien hubiera planteado esto en los 40, bueno, habría sido un escándalo, ¿no? Porque finalmente, es decir, podemos utilizar herramientas similares en el análisis, la crítica literaria y la crítica historiográfica. Es reconocerle un valor estético también, ¿no? Sí, porque dice igual que alguien que hace una crítica literaria debe conocer de historia, y alguien que hace una crítica historiográfica debe conocer de literatura, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya lo irán viendo ustedes como en algunas de las corrientes derivadas del famoso giro lingüístico, ¿no? Empiezan a plantear justamente esta vínculo tan estrecho entre historia y literatura, que lo está marcando aquí de alguna manera Rico, que no es decir que sean lo mismo, nadie está diciendo lo mismo, ni Hayden White dijo que la historia era literatura. O sea, muchos han señalado que Hayden White, que es uno de los teóricos, decía que la historia es literatura. No dice eso. Lo que dice es que la historia, o la historiografía en este caso, recurre a herramientas similares, ¿no? A las de la literatura para expresar y explicar ciertas cosas, ¿no? Pero no que sean lo mismo, ¿no? O sea, pero estas herramientas a las que recurre la historia permite también moverse un poco de manera paralela a cómo lo hace la crítica literaria, porque la historiografía también responde a valores estéticos, sin lugar a dudas, ¿no? Como lo hace la literatura, ¿no? Muchas gracias, Viridiana. Carol. Sí, bueno, a mí principalmente lo que me gustó del texto fue la manera en que el autor lo estructura. Siento que la manera en que lo estructura nos ayuda a comprender más fácilmente lo que quiere comunicarnos. La forma en que hizo las gráficas y el cuadro con las definiciones, todo esto, se me hace importante. También se me hace importante el efectivamente criticar y analizar los textos para poder así comprenderlos mejor. Ver hay que pues ver, descomponerlos, ver de lo que tratan, lo que nos quieren comunicar y criticar si realmente nos quieren comunicar algo, bueno, objetivo, algo algo que el texto quiere que veamos, o que el autor está usando ciertos factores de la historia para querer decirnos otra cosa, algo más personal, algo político, algo que él podría usar, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con estos valores que ubican al autor en un contexto determinado, ¿no? O sea, nosotros, a través de la lectura de un texto, ¿no? Historiográfico, tendríamos que ser capaces de saber de qué época es, sin saber quién es el autor, ¿no? O sea, sí, enfrentándonos al texto sin tener todos estos elementos, las características mismas del texto también debería revelarnos, ¿no? De alguna manera, no quién, no el nombre necesario, bueno, ya eso sería un trabajo de experto mucho mayor, pero sí por lo menos ubicar de qué época o a qué época remite un texto de ciertas características, ¿no? Muchas gracias, Carol. Gael. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, un texto a mi parecer muy bueno, me gustó bastante.
Como esta manera en la que va desenvolviendo estos conceptos de la historia, ¿no? Lo que ya habíamos comentado con usted, con otros profesores sobre esta cuestión de la historia con H minúscula, con H mayúscula, ¿no? Ujú. Cómo se desenvuelve ya después hacia la historiografía y ya la empieza a definir de mejor forma, esas comparaciones que hace entre la literatura, y para mí fue un parteaguas cuando empieza a hacer este énfasis, ¿no? Que con la literatura ya después el tema de la cultura, ¿no? Que toma los rasgos del hombre, ¿no? Como la religión, no sé, el arte, ¿no? Y pone esta nueva propuesta, ¿no? Que me parece fue esta propuesta, ¿no? De que la historiografía toma rasgos de la cultura, ¿no? Y bueno, en lo personal siento que estas lecturas que usted nos ha dejado, nos están sirviendo mucho también en otras materias, ¿no? Porque todos estamos ahorita como que viendo estas definiciones de la historia, ¿no? Y bueno, siempre que en otras materias nos hablan de estos términos, nos retomamos, bueno, por lo menos yo, a sus lecturas y lo vamos trabajando de mejor forma, entonces siento que nos está ayudando bastante en ese sentido. Pues qué bueno, Gracias. Gael. Sí, gracias. Esto que señalas, ¿no? Qué bueno que les esté sirviendo y también, bueno, eso es parte de la intención, ¿no? Que esto sea como una reflexión conjunta. ¿Con quién están llevando? Esperen, es que me hago bolas con los nombres. Iniciación, no, introducción a la historia, ¿no? ¿Quién les está dando introducción a la historia? Evelia Trejo. Evelia. No, mal recuerdo. Evelia. Ujú. Ok, perfecto. Porque es la primera vez que estamos. Antes la daba Miguel Pastrana en este grupo, esa asignatura, hasta todavía el año pasado, la daba Miguel Pastrana. Espérenme, eso fue iniciación, introducción a la historia, o sea, la que llaman coloquialmente fichitas 1 y fichitas 2, ¿esa quién se las da? Jersey. Ok, no conozco. Se llama David Murrieta. Ya, ok. Gracias, Viridiana. Que quiero dejar claro, cuando digo fichitas 1, fichitas 2, no es despectivo, es todo lo contrario. Esa asignatura la desprecian mucho y es fundamental en la formación de los procedimientos y los mecanismos de validación de lo que uno está planteando en los trabajos históricos, ¿no? En la producción de conocimiento histórico finalmente, ¿no? Ok, pues qué bueno que les estén sirviendo estas lecturas, ¿no? Que les sirvan de reflexión para otras asignaturas y también para conectar, ¿no? Justamente lo que está pasando en otras asignaturas. Muchas gracias, Gael. Marco. Sí, bueno, a mí lo que, como un compañero anterior mencionó, a mí me pareció importante remarcar o tomar en cuenta que cualquiera, que cualquiera puede escribir algún artículo historiográfico o acerca de la historia, o sea, no necesariamente tiene que ser un historiador. Y también que los propios, ¿cómo se dice? Que incluso un texto, ya sea literario, puede desvelar mucho acerca de algún periodo de la historia o de algún momento. Uh-huh. Ok. Marco, y también señalaste algo así en el blog, que era una de las cosas que también quería que habláramos un poco de eso. Es muy importante señalar que finalmente estamos hablando de manifestaciones culturales y cualquier manifestación cultural habla de su entorno y su contexto, ¿no? O sea, necesariamente. Como tal, la literatura nos va a hablar de su entorno, su contexto, así sea literatura de ciencia ficción, ¿no? Nos va a hablar justamente de su entorno. Y también lo hará la historiografía, o sea, sin lugar a dudas, también es una manifestación cultural, no solo científica de conocimiento, sino también es una manifestación cultural y nos habla de este entorno y de este contexto, y en esa medida nos puede revelar, ¿no? Ciertas cosas sobre ese contexto. Ahora, aquí lo importante es saber cómo manejar esa evidencia. O sea, yo no puedo tomar una novela de ciencia ficción como si fuera la verdad de ese entorno, o sea, no voy a entender absolutamente nada. Tengo que tener las herramientas para analizar, valorar, criticar los elementos que componen una obra de esas características, ¿no? Aquí en el blog, no me acuerdo si era Alejandro o tú, Marco, no me acuerdo cuál de los dos, porque creo que los dos se retroalimentaron, ¿no? En el foro. Señalaba como
un literato, por ejemplo, a lo mejor sin darse cuenta estaba haciendo historiografía, ¿no? Y un historiador sin darse cuenta estaría haciendo literatura, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. Creo que la intencionalidad, lo habíamos señalado en algún momento para la historiografía, la intencionalidad es muy importante. O sea, el autor, digamos, tiene que tener una intención de recuperar la memoria y el pasado, ¿no? Y de explicar en esos términos ese pasado. Por eso tenemos novelas, por ejemplo, extraordinarias, históricas, con una documentación impresionante que, bueno, la línea, ¿no?, entre la novela y la historia, o sea, a veces están mucho más documentadas que muchas obras historiográficas. Y pienso, por ejemplo, en Noticias del Imperio, por ejemplo, del Paso, ¿no? En fin, hay muchísimas novelas, ¿no? Vamos, podríamos pensar hasta en Los Reyes Malditos de Maurice Druon, que es extraordinaria, ¿no? Y están súper documentadas y es casi la línea entre literatura e historia, es súper difícil, ¿no?, de ubicar, pero no es historiografía. O sea, ni Noticias del Imperio, ni Los Reyes Malditos son historiografía. ¿Por qué? Porque los autores no tienen esa intención, ¿sí? Entonces la intención es un elemento muy, muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con, o sea, no es nada más la intención por sí misma, sino las implicaciones que tiene esa intención en términos del procedimiento, de cómo van a proceder en el momento de plantearse esa intencionalidad. Sin embargo, ambas nos van a revelar, o sea, eso no quiere decir que una novela no pueda no estar documentada. O sea, hay novelas, insisto, históricas súper documentadas, súper bien armadas, súper estructuradas en términos del procedimiento, y hay también obras historiográficas con una calidad estética literaria impresionante, ¿no? Pero eso no las hace literatura. ¿Sí me explico? O sea, a pesar de que hay vasos comunicantes que pueden tener muchos elementos en común, existen las diferencias entre ambas, ¿no? Muchas gracias, Marco. Ankara. Gracias. De nada. Bueno, a mí creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue que en su definición de la historiografía como crítica de textos, no señala que sea sinónimo de darle valor a estos mismos, porque al haber sido escritos ya tienen un valor. Y pues también, no sé, me gustó mucho que dice que la historia es arte y ciencia a la vez. Y bueno, creo que esto nos puede dar como más herramientas al momento de criticar un texto, porque como dice, hay varios tipos y quizá estamos acostumbrados a solo uno de esos tipos, y cuando nos encontramos con alguno diferente, pues no sé, lo vemos como raro o incorrecto. Y pues no sé, creo que esta idea nos da otras herramientas para poder valorarlos, bueno, no valorarlos, sino criticarlos de forma diferente. Ok, muchas gracias, Ankara. Y lo complejo que es, ¿no? Porque implica tener como muy presentes estos valores estéticos y epistemológicos, y obviamente las herramientas tienen que ser suficientemente dúctiles, no sé, que se puedan mover, ¿no? O sea, no solo estar valorando lo epistemológico, sino también lo estético, en fin, como, bueno, y lo simbólico, ¿no? También que refiere el mismo Rico Moreno, ¿no? Muchas gracias, Ankara. Daniel. Yo quería resaltar que es una lectura muy buena. Yo diría que es como que una guía como para que aprender a leer. Más que nada por el análisis que menciona. Desmenuzar todo, separarlo y de ahí ver qué tomamos. Y yo digo que la parte de ciencia de la historia viene de esa parte del análisis, como que toda esta metodología. Y ya la parte del arte es como que la parte de la crítica. Cómo esa crítica, cómo comunicas lo que acabas de leer, ¿no? Entonces es muy buena, y hace poquito estaba checando otra vez la guía que nos mandó, para las lecturas. Uh-huh. Y pues el primer día que nos las mandó pues no se entendía nada, eran términos nuevos. Uh-huh. Y ya con estas lecturas pues ya cobra sentido, y es como que no es tan difícil. Es súper importante. Para mí esta lectura me hubiera ayudado mucho antes que la de Edmundo. Como que llegar a dividirla hubiera sido mejor. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué te hubieras preferido que esta fuera antes que la de Edmundo Gorman? Porque aquí te dice que tienes que aprender a identificar
en el análisis, espacios, actores, tiempos, y pues en el mundo había dos cosas en el texto, ¿no? Cómo percibían ellos la historia y la historia de la destrucción de Jerusalén. Entonces, haberlos dividido, como que, es que ahorita estamos, por ejemplo, viendo en, ¿qué es? Introducción, no me acuerdo qué materia es, pues estamos leyendo y estamos aprendiendo a hacer resúmenes, ¿no? Introducción, hablar y así. Y entonces, pues así es como dividía yo los textos, ¿no? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué dice el autor? Bla, bla, bla. Y entonces aprender a los elementos que nos dio Rico Moreno hubiera sido mejor aprender a dividir, aprender por ejemplo, a subrayar estas partes que hubieran sido clave en la lectura de Edmundo. Es muy bueno. Ujú. Lo que pasa es que ahí depende, ¿no? Depende qué estés buscando hacer con Edmundo Gorman, pero en efecto voy a reflexionar, Daniel, sobre lo que estás planteando de leer primero este texto de Rico y después Edmundo Gorman. Brevemente nada más explico el sentido de trabajar primero a Edmundo Gorman y tiene que ver con con el percatarse de esta posibilidad de ir a las fuentes a buscar otras cosas, no nada más los datos. O sea, ese es el sentido. Digo, además de todo lo demás que discutimos de Edmundo Gorman, ¿no? Pero es como esta aproximación, a ver, yo puedo ir a un texto no solo a buscar en qué año fue la destrucción de Jerusalén, ¿no? Sino puedo ir a buscar otras cosas, ¿no? Que no son datos e información concreta, ¿no? Y ya, este texto de Javier Rico como un poco más las herramientas, los procedimientos para buscar esas otras cosas, ¿no? Que planteó Gorman. Pero lo voy a pensar, Daniel, esto que dices, a ver cómo podría funcionar. Muchas gracias por la sugerencia también. Espérenme, ¿quién seguía? Daniel, ya me perdí. Ankara, tú ya habías participado. ¿Quieres volver a participar? Ay, no, perdón, no bajé la mano. Ok, gracias. Fernando. Sí, buenos días, profesora. Buenos días. Sí, yo creo que coincidiendo con Daniel, ese texto tiene una estructura interesante que no habíamos visto en los anteriores. Pues trae un cuadrito con terminologías que requiere un texto historiográfico, incluso en cierto punto hace una síntesis de lo que ya llevaba en los párrafos introductorios. Y una parte que me llamó la atención fue cuando menciona que la historiografía es un término que puede tener 4 acepciones distintas, que eran la práctica o conjunto de operaciones que llevaba a cabo un sujeto para conocer el pasado y escribir sobre él, el conjunto de obras escritas que resultan de la indagación acerca del pasado, la autorreflexión sobre los cambios que el conocimiento del pasado va tomando en el transcurso del tiempo y el estudio de las obras que produce la indagación del pasado. ¿Y esto qué te dice, Fernando? Por ejemplo, de los textos anteriores, o bueno, de la percepción que yo tenía, la historiografía coincidía más o menos con el primer punto, o sea, no había yo reflexionado sobre los otros 3. Ajá. Okay. Sí, es más o menos algo que me llamó la atención en su momento y ahí me quedé con eso. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Finalmente, hablamos mucho en el curso al principio sobre la polisemia de la historia. Ya Viridiana en este texto al principio, cuando empezamos a hablar del texto de Javier Rico, habló justo de cómo se traslada, ¿no? Yo creo que más que ambigüedad, bueno, sí es una cierta ambigüedad, sobre todo para quienes se especializan en el asunto, ¿no? En torno a las formas o al sentido que puede adquirir historia con todas estas acepciones, ¿no? Y lo mismo la historiografía, ¿no? Creo que lo relevante aquí, y sobre todo más allá de si ponemos historia con H mayúscula, con minúscula y todas estas, que yo siempre me hago huelgas porque nada más viene del autor, ¿no? Que unos dicen que una con mayúscula y otra con minúscula, en fin, ¿no? Pero yo creo que lo importante es siempre frente a la palabra historia o incluso la palabra historiografía, saber que puede tener distintas acepciones y hurgar para ver en qué sentido se está utilizando. Yo creo que eso es lo relevante, eso es lo importante. Y que cuando nosotros usemos el término historia e historiografía, tengamos también conciencia de esa polisemia, ¿no? Que puede derivar en ambigüedad
y que planteemos de manera muy clara en qué sentido estamos utilizando historia e historiografía. O sea, yo creo que eso es lo relevante, o la reflexión relevante de todo esto, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Fue Fernando quien estaba hablando? Perdón, es que no... Sí. ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. sí, Muchas gracias, Fernando. Fabián, Edgar, David y Julieta, y ahorita vamos a otras cuestiones del mismo texto. Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, a mí me gustó que este texto, ayer lo estaba repasando, bueno, releyendo, y me gusta cómo nos menciona que, vaya, algo que han tomado superficialmente mis compañeros es la parte de el arte correcto de escribir la historia, ¿no? Y aquí nos menciona este autor la gramática, la dialéctica y la retórica, subtema, bueno, no quiero decir subtemas, más bien temas que vamos a ver a lo largo del curso que será interesante para la forma de escribir historiografía, ¿no? Y hace rato que mencionaba un compañero sobre Edmundo Gorman, bueno, me fui con Edmundo Gorman y vi la forma de citar fuentes y toda esta parte, entonces digo así de la dialéctica, la retórica, la gramática, la poética, todo esto nos va a ayudar para cómo escribir historia, si con H mayúscula o con H minúscula, ¿no? Entonces, esto es lo que yo podría rescatar en estos momentos. Okay, muchas gracias, Fabián, y aquí estaríamos remitiendo pues a las cuestiones que tienen que ver con las estrategias expresivas y explicativas del historiador, que son variables según la época, ¿no? Según la época van a ser válidas unas u otras formas expresivas, explicativas. Que quiero insistir en eso, no es nada más una cuestión expresiva, sino tiene todo este trasfondo explicativo. Edgar, David. Sí. Edgar, ¿no? Te tengo como Edgar, ok. Sí, adelante. Yo, bueno, me ayudó mucho ver a la historiografía como que tiene una relación con la crítica. Digamos que había estado un poquito en contacto con la crítica literaria, entonces digamos que me deslumbró por completo ver que los métodos tenían una relación y digamos que me ayuda a entender mejor la labor historiográfica, ¿no? Y me llamó también la atención el punto en que hay una comparación entre la ficción, que es algo natural dentro de la literatura, y la perspectiva del autor que encuentra, digamos, que su propia interpretación dentro de los textos, que básicamente es como el complemento. Entonces me pareció a mí muy no sé, como que muy... Me impresionó hasta cierto aspecto porque era algo que no había visto, algo que no había logrado identificar. Entonces me resultó muy, muy bien leer el texto y compararlo con la crítica que yo ya conozco. Y también, bueno, le quería hacer una pregunta sobre el comentario que hice hace un rato, sobre que la labor que no hacen los escritores de literatura no es historiográfica, y estoy de acuerdo, pero entonces, ¿qué sería? O sea, ¿qué sería lo que ellos hacen? Porque, por ejemplo, hablaba usted de Noticias del Imperio, de Los Reyes Malditos, ¿no? También. Ajá, o sea, son una labor muy extraordinaria de investigación, la verdad. Entonces, ¿qué sería si no es historiografía? Literatura. Literatura histórica. Pero esta labor de investigación, así exhausta, muy empeñada, ¿cómo puede interpretar? A ver, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de estas dos novelas de las que estamos hablando, que claramente hay una labor de investigación súper exhaustiva por parte de los autores, esa labor heurística, digamos, tanto de Drummond como de Del Paso, tiene una finalidad que no es propiamente historiográfica. Tiene una función que está vinculada a una intencionalidad de construir personajes con el dejo de verosimilitud que tienen sus personajes y de anclar esta reconstrucción ficcional a una realidad histórica concreta, ¿sí? Pero
no necesariamente hay una intención de reflejar esa realidad. La intención, por ejemplo, si vemos claramente en el caso de Noticias del Imperio, además revelarnos un contexto pues tan centrado en el personaje, ¿no? Central de Carlota, y nos habla mucho de de este debate interno de este, bueno, del individuo, ¿no? De esta mujer en el contexto histórico que está viviendo, ¿no? Entonces, la intención, ¿no? de Del Paso no es decir yo voy a contarles cómo fue, sino yo voy a reflexionar en torno, ¿no? a un momento histórico y a las implicaciones en un individuo de esto, pero esa es otra intención, ¿no? Lo mismo que en el caso de Maurice Druon, él es especialista, ha escrito cosas sobre el periodo, ¿no? desde una perspectiva no literaria, y esto tiene que ver con la forma en que ellos, con toda la conciencia de lo que implica la reconstrucción historiográfica, las licencias que se permiten desde la literatura y que hace que sean discursos distintos, ¿no? Entonces, no toda indagación, y si pudiéramos preguntarle a Del Paso y al mismo Druon, ¿no? veríamos cómo ellos mismos tienen plena conciencia, ¿no? O sea, de que no es su intención hacer una reconstrucción historiográfica. Su obra se aleja de esa intencionalidad porque eso les permite mover el discurso, la historia, los personajes en ámbitos distintos y sobre todo reflejar otros aspectos de la realidad que la historia no nos permitiría, ¿sí? O la historiografía en este caso. Hurgar en la psique de Carlota, por ejemplo, pues no sé qué historiador se va a lanzar a hacer eso sin una fuente documental, ¿no? Pero la literatura te permite, ¿no? Hacer estas hipótesis que está haciendo Del Paso frente a lo que pasa, ¿no? Con este personaje, ¿no? Entonces, digamos que la literatura nos permite hacer cosas que la historia no, ¿no? Y por eso quiero destacar que no es que no es que la literatura sea menos, porque a veces se entiende eso, ¿no? O sea, la obra de Del Paso, la obra de Druon son menos, ¿por qué? Porque hay indagación tal, pero no le llegan a la historia, ¿no? No es eso. La literatura nos permite hurgar en aspectos distintos de la realidad que la historiografía no nos permite por sus propias características o la indagación histórica, ¿no? Entonces, creo que los mismos autores no estarían de acuerdo en que se calificara sus obras de historiográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe esa intención. Ellos están tratando de hurgar en otros ámbitos que la historiografía no permite. Entonces, esa es la gran ventaja, y por eso muchos historiadores a veces, muy pocos de manera exitosa, debemos decirlo, porque no tenemos buena pluma los historiadores, pero muchas veces acabamos hurgando en la literatura, ¿no? Porque es el espacio que nos va a permitir pues plantear las hipótesis que tenemos elementos para anclar desde la historiografía, ¿no? Entonces tenemos a muchos historiadores haciendo novelas históricas, insisto, en general muy malas, ¿no? Pero, digo, no en términos de la indagación, sino en términos de, pues, que la pluma no es lo que se le da al historiador generalmente, no en estos tiempos, en otros sí, ¿no? En otros tiempos sí era característica fundamental del trabajo historiográfico. En el siglo XIX, por ejemplo, unas plumas extraordinarias. Vean a Michelet, por ejemplo, es simplemente sublime los trabajos de Michelet, ¿no? Todo historiador aspira a escribir como Michelet, yo creo, ¿no? Y pocos lo logran. Bueno, no sé si respondí, Edgar, lo que me estabas planteando o simplemente le di vueltas, pero bueno, si no me sí, bueno, es que como tal usted como que le dio una intención al trabajo, y yo como tal hablaba de la investigación, o sea, esta investigación tan exhausta de diferentes cosas, no, a qué se puede suscribir, o sea, qué esta labor. Pues es una investigación como cualquier investigación que podría ser para elaborar una obra historiográfica o, vamos, en el ámbito de otras disciplinas. O sea, investigación es investigación, pues, ¿no? Pero el punto es qué finalidad, para qué estás investigando, qué quieres construir con eso que estás indagando, ¿no? Entonces, como investigación, puede ser o es seguramente igual de rigurosa que la investigación de un historiador, ¿no? O sea, ahí podríamos no establecer una diferencia. Donde está la diferencia es en el propósito expresivo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres expresar? ¿Qué vas a hacer con esa investigación? ¿No? Entonces, si se circunscribe a tu duda a la cuestión de la investigación, pues es
tan rigurosa, o puede ser, ¿no? No digo que lo sea, pero puede ser tan rigurosa como la de un historiador, o sea, es investigación, pues, ¿no? O sea, no sé en términos del nombre a qué te refieras, pero sería pues investigación tal cual, ¿no? Como cualquier historia, porque además son historiadores, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Druon, ¿no? Pues que difícilmente van a poder liberarse de ese peso heurístico que tiene en el trabajo del historiador de tantos años, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no sé si te estoy respondiendo, pero no sé si estoy entendiendo del todo la inquietud, ¿verdad? Pero si no, ahorita volvemos sobre ella, ¿no? No, sí está bien, muchas gracias. De nada. Nada más antes de darle la palabra a Julieta, de esto que señalabas con respecto al vínculo de la crítica histórica y la crítica literaria, ¿no? Esto es algo que en realidad se deriva mucho, o sea, si bien el coqueteo, digamos, entre historia y arte está ahí a lo largo de ciencia y arte, ¿no? Está a lo largo del siglo XX en ciertas tendencias historiográficas, otras buscan así ocultar la parte de arte, ¿no? De la historia y tratan de destacar la parte científica, pero ahí están, ¿no? Por ejemplo, el historicismo siempre debe estar como en esta cosa del coqueteo entre ciencia y arte, ¿no? Y algunos lo van a decir de manera explícita, ¿no? Y más que coqueteo van a decir la historia es más arte que ciencia, ¿no? Pero ciertamente este vínculo tan estrecho, quien lo va a destacar ya en este contexto del siglo XX, no antes del siglo XIX, es precisamente se deriva del género lingüístico mucho, ¿no? Y tenemos una propuesta en los 70s, por ejemplo, de Hayden White, un historiador norteamericano, que va a plantear, pues ya lo verán en historiografía, ¿no? Es una propuesta que en su tiempo va a generar un gran escándalo. Este vínculo tan estrecho entre historia y literatura, sin decir que la historia es literatura, White no dice eso, lo que dice es que el historiador recurre a estrategias similares a las estrategias literarias para expresar y explicar ese pasado, ¿no? Entonces, de ahí, y justo lo que hace White es valerse de las herramientas de la crítica literaria para hacer una propuesta de análisis de las obras historiográficas del siglo XIX europeo. Esta obra que se llama Metahistoria, que la publicó el Fondo de Cultura Económica, es una obra extraordinaria, ha sido muy criticada también. Podemos estar de acuerdo o no en todo con White o en algunas partes, pero lo cierto es que White abre de manera clara pues esta caja de Pandora que nos lleva a empezar a dejar de olvidar de alguna manera, ¿no? Lo cercano o este carácter expresivo que tiene la historiografía, ¿no? Y que de una u otra manera esta expresión, por más científica que quiera asumirse, siempre va a tener un dejo estético, ¿no? También un carácter estético y que de alguna manera las formas o las estrategias explicativas pues tienen que ver con esta intencionalidad del autor que muchas veces se vincula a las formas retóricas, literarias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas estrategias narrativas y demás. Entonces, yo creo que eso es importante, más allá de que todos los historiadores estén de acuerdo con White, porque no es cierto, muy pocos en realidad aceptan estos planteamientos o algunos de los planteamientos de White. Lo cierto es que nos ha llevado a cada vez visualizar de manera más clara o aceptar, no visualizar, aceptar de manera más clara este vínculo importante que existe entre estrategias, ¿no?, de expresión de la literatura y de la literatura, en la historia, que no los procedimientos, ahí estamos en una diferencia, ¿no? Y en las intencionalidades, obviamente, ¿no? Julieta. Buenos días. Buenos días. Pues a mí lo que me llamó la atención del texto también es como es como está muy desglosada la manera de hacer un análisis y viene también muy puntual, así como casi lista de cotejo. Y también de eso mismo me llamó la atención lo que dice su comparación entre, bueno, como a todos, entre literatura e historia, pero no nada más con literatura, sino con el arte en general, que su último propósito es ser interpretado igual, y también que en lugar de una metodología, por ejemplo, el arte puede tener una técnica o pues así, como que hay muchos paralelos. Entonces mi pregunta era si la producción artística, no necesariamente plástica, sino en general, puede, bueno, pero sí, porque eso es lo que queda como más documentado, podría ser un documento historiográfico, pero pues creo que no, por lo que, no nada más porque tengan técnicas diferentes, sino por la intención, lo que decía ahorita. Pero aún así, por ejemplo...
Sí, adelante, Julieta. Por ejemplo, si una obra tuviera la intención de como plasmar algún momento, creo que hay más cosas de por medio que no lo harían rigurosamente un documento historiográfico. En efecto. Que eso no quiere decir que no sean fuentes para la historia, ¿sí? Pero recuerden estas características que discutimos la sesión pasada, que tienen que ver con la intencionalidad, con la indagación, ¿no? Con la valoración de fuentes, el cotejo, la crítica, ¿cómo se llama? El contraste de fuentes, la construcción explicativa del proceso, en fin, todos estos elementos, ¿no? Que carecen, o en este caso, pues muchos trabajos de esta naturaleza. Pienso, por ejemplo, en un cuadro que reproduce una escena histórica, ¿no? Pues no necesariamente, o no sería una obra de carácter historiográfico, porque no, digamos que carece de muchas de estas operaciones de las que hemos hablado, aunque es una representación de un momento del pasado, ¿no? Pero carece de muchos de estos elementos. Entonces, por eso insistíamos, no todo discurso, y podemos tomar ahí los cuadros, la literatura, etcétera. No todo discurso sobre el pasado es historiográfico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no sea una fuente para la historia, ¿no? Son fuentes extraordinarias para la historia. Y no quiere decir que no haya un elemento interpretativo, por ejemplo, claro que lo va a tener, pero digamos que tenemos que manejarlo de distinta manera que a un trabajo de corte historiográfico, ¿no, Julieta? No sé si me explico. Sí, gracias. De nada. Armando. Buenos días, ¿se escucha bien? Buenos días, sí. Y después Viridiana. Bueno, seré breve porque, bueno, ya la mitad de lo que quería decir lo dijo usted, pero sí, quería recalcar que un ejemplo muy grande de literatura y que, bueno, llega un punto en el que no sabes si estás leyendo un trabajo de historia, de literatura y hecho a base de actas jurídicas e inquisitoriales, es este de aquí, no se los recomiendo mucho, La Bruja, no sé si se ve bien, de Jules Michelet. Para mí es de sus obras más titánicas y creo que deberían leerlo en algún punto. Si ahora lo leyeron, pues qué dichosos, porque justamente es eso, a partir de actas inquisitoriales y judiciales, él hace un estudio de las supersticiones de la Edad Media y también habla mucho acerca de por qué en la época pues postromántica, que era en la que él estaba escribiendo historia, renace este interés por escribir sobre la Edad Media. Y bueno, a propósito, eso es lo que me llamó mucho la atención de Rico, creo que tiene mucha lectura de Hayden White y también me recordó un texto de Mundo Gorman que se llama Teoría del Deslinde y Deslinde de la Teoría, que es justo un ensayo, bueno, un comentario a Alfonso Reyes sobre esta relación que existe entre la ciencia y la historia como conocimientos del saber real y la literatura como el saber ficticio y cómo destruye esta tesis y termina viendo cómo tanto la literatura como la historia se contaminan mutuamente de influencias y de conocimientos y al final termina siendo una porción de la realidad que nos permite conocer la literatura lejos de la porción de la realidad que nos permite conocer la historiografía como en rigor científico, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, no estoy muy de acuerdo en que sea una ciencia, pero, bueno, incluso lo decía Octavio Paz, ¿no? La historia se sirve de la ciencia por sus métodos y la historia se sirve de la poesía y de la literatura por su visión, ¿no? Es decir, no descubre ni inventa mundos, rehace el del pasado y es un prefacio bellísimo que le hace a un texto de Jacques Laffay sobre la conciencia nacional y bueno, también se los recomiendo. Es un texto monumental el de Rico. Muchas gracias, Armando. Justamente esto que señalas, ¿no? Bueno, este texto de Michelet, yo también coincido, es una joya, ¿no? Porque además es un texto que en efecto uno no percibe este manejo duro de la información del historiador, ¿no? Que siempre está la referencia de la fuente en el texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno pareciera que Michelet nunca vio nada, ¿no? O sea, todo es de su ronco pecho y vámonos, ¿no? Y en realidad hay una indagación profundísima detrás, ¿no? Y es un texto historiográfico en muchos sentidos, este texto de Michelet, ¿no? Que es extraordinario y bueno, una pluma extraordinaria la de Michelet, ¿no? O sea, yo creo que no hay otro historiador en ese sentido, ¿no? Como Michelet. Todos los historiadores franceses yo creo que nacen con el gen de Michelet ahí, entonces tienen muy buena pluma en general los historiadores franceses, pero no llegan a Michelet, ¿no? O sea, los de Escuela de los Anales, bueno, ¿no? Bloch y todos estos también son excelentes, pero sí es un texto extraordinario, ¿no? Justamente lo que decías de la literatura y la historia, pues es un poco lo que tratábamos de señalar, ¿no?
sin entrar en esto de uno es verdad, otro es ficción, porque en realidad es una ficción verlo en esos términos, ¿no? Nos dan acceso justamente a porciones distintas de la realidad, aspectos distintos de la realidad, ¿no? Muchas gracias, Armando. Viridiana, y cerramos esta primera ronda para ir a otra cosa. Maestra, una pregunta. Cuando se refiere a que algo no es historiográfico, no le quita como el peso de corte histórico, ¿verdad? No, eso es lo que he querido destacar, Viridiana, que el no ser historiográfico no quiere decir que sea menos o que lo tiramos a la basura. Quiere decir que tiene características distintas. O sea, lo historiográfico tiene ciertas características, las fuentes de otra naturaleza tienen otras características. ¿Por qué es importante hacer este deslinde del tipo de fuente con la que estamos lidiando? Porque las herramientas con las que vamos a analizar y criticar ese documento van a ser distintas. O sea, yo no puedo pedirle a un trabajo no historiográfico que cumpla con las características del historiográfico, ¿sí? Por ejemplo. Sí, o sea, una novela, o sea, como una novela histórica, no podría contar como el análisis que hace Rico, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? Que no tiene de alguna manera lo que nos dice Rico es que las herramientas, ¿no?, que él está proponiendo pueden servir para analizar otro tipo de fuentes, pero eso no las hace historiográficas, ¿no? Eso es lo importante. Por ejemplo, que era el ejemplo que yo les ponía el otro día, ¿no? Si yo hago un recuento, un informe, por ejemplo, ¿no?, de lo que hice hace 10 años, ¿no?, y hago mi recuento, etcétera, etcétera, ¿no? No nada más en el plano individual, sino institucional, digamos, para que tenga un peso mayor, ¿no? ¿Qué fue lo que hice, la UNAM, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese relato tiene una función muy clara, que no es recuperar la memoria, etcétera, etcétera, la indagación, en fin, no tiene esa función. Entonces ahí está mi recuento. Puede funcionar como una fuente para la historia, sin lugar a dudas. En 100 años a lo mejor algún historiador dice, vamos a utilizar el informe que hizo Tania Ortiz, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo va a tratar? ¿Cómo va a tratar ese documento, ¿no?, esa fuente? Sería una injusticia, por ejemplo, que dijera, el trabajo de Tania Ortiz, ese informe no sirve porque no tiene fuentes, no fue a la biblioteca, no indagó, no contrastó, ¿sí? Que eso sería tratarlo como si fuera una fuente historiográfica, y no lo es. O sea, es pedirle a una fuente que no es historiográfica que se comporte como una fuente historiográfica. Por eso es importante. Lo vamos a ver, ese punto, Viridiana, lo vamos a ver precisamente porque en el caso de la historiografía mexicana, ¿no?, desde el siglo XVI, tenemos varios casos de ese tipo, que se han tratado obras que no son historiográficas como si fueran historiográficas, y entonces el juicio o la valoración sobre esas obras, esas fuentes, ¿no?, acaba siendo terrorífico y se acaban descartando esas fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son sesgadas, son subjetivas, pues sí, pero no es historiografía, o sea, no hay indagación, pues ¿por qué va a haber si no es no hay esa intención, ¿no? Como que no está haciendo justicia, ¿no?, a lo que no significa que no pueda ser una fuente, ¿no? No, de hecho, pueden ser importantísimas, lo vamos a ver, ¿no? Pero el punto es que no les pidamos lo que no pueden ni tienen por qué dar, ¿sí? Entonces, es muy importante tener muy, muy claro, o sea, si a una obra historiográfica no se comporta como obra historiográfica, entonces yo sí puedo decirle al autor, aunque sea del siglo XVI, oye, ¿sabes qué? Pues aquí la regaste, ¿no? O sea, si Bernal, por ejemplo, que se presenta como historiográfica, no usa fuentes, se inventa todo, bla, 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 oye, pues qué onda, ¿no? O sea, pues me cayó el audífono. O sea, según los criterios, no los míos del siglo XXI, sino según los criterios del siglo XVI, tú deberías haber hecho esto, porque tú estás diciendo que eso es lo que vas a hacer y no lo hiciste, ¿sí? Sí, ya sé que Bernal no nos va a contestar, porque tenemos que hacer sesión espiritista, pero de todas formas, ¿sí? O sea, yo puedo valorar en esos términos un trabajo y decir, este trabajo dice que va a hacer esto y no lo hace, ¿sí? Pero si a una fuente no historiográfica le aplico los mismos criterios, ¿sí? Yo decir, tú dijiste que ibas a hacer esto, no dijo que iba a hacer eso, ¿no? Tú estabas haciendo esta cosa y yo te estoy pidiendo que hagas cosas que no tendrás que haber hecho, ¿sí? Ya lo veremos cuando entremos. No quiero poner nombres porque no quiero
adelantar esta discusión, ¿no? Pero entraremos justamente a este punto. Pero sí quiero que quede muy claro que cuando yo digo no son historiografía, no es que esté diciendo no sirven, al contrario, simplemente se trata de ponerlas en su justa dimensión para valorarlas adecuadamente, ¿no? Ese es el sentido. No es que lo historiográfico sea más que lo no historiográfico, para nada, ¿no? Gracias. Okay, de nada. Y una cosa, por último, me dio me llamó la atención cuando dice que los historiadores como que quieren escribir, porque la doctora Evelia nos hizo leer un texto para una conmemoración del profesor Eduardo Blanquel, donde él dice que los historiadores son como escritores truncados que quieren ser escritores, y me dio risa. Sí, a ver, de que hay historiadores con una pluma extraordinaria, ya dijimos Michelet, ¿no? Pero bueno, como historiador, y también Maurice Druon, que sus textos son extraordinarios, ¿no? Pero también he visto algunos historiadores contemporáneos, no voy a decir nombres porque algunos son maestros, pero que pues están muy padres sus textos si uno los piensa como obra histórica, pero ya como novela en la página 4 ya estás así como que empezando a bostezar, ay, que ahora empieza a pasar algo aquí, ¿no? O sea, entonces, digo, si uno los percibe como novela, con una documentación extraordinaria, pero que pues, como que no acaban de engancharlo a uno, ¿no? Entonces, pero ya no seguiré hablando de eso porque sí, va a ser muy evidente de quiénes hablo, pero bueno, no importa. Grandes historiadores, sin lugar a dudas, pero desde mi punto de vista no grandes novelistas, ¿no? Pero bueno. Ricardo. Sí, al respecto a eso último que comentaba, respecto al autor, bueno, Rico también hace hincapié en, hay que tener en claro el autor y su horizonte cultural, ¿no? Y esto desde luego está asociado con lo que también comenta respecto a que la crítica historiográfica no escapa de la historicidad, ¿no? Entonces sí, es muy a la hora de analizar cualquier tipo de autor, ¿no? No podemos dejar de lado la crítica externa de la obra propiamente, ¿no? Y justamente, Ricardo, esto nos remite al texto también de O'Gorman. ¿Se acuerdan que O'Gorman nos habla de los distintos niveles, ¿no? Que hay que ver, uno, el pasado del que habla el autor, el presente del autor y el presente de quien está leyendo y decodificando ese texto, ¿no? Entonces, de alguna manera remite también a eso, ¿no? O sea, cuando hacemos crítica histórica tenemos que tener muy claro bueno, obviamente el discurso es ese pasado del que nos está hablando, pero también contextualizarlo en el presente del autor. Son dos temporalidades distintas, ¿no? Las que se están manejando ahí y que hay que tener conciencia, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sí, dime. Respecto a los historiadores que escriben, yo recomendaría mucho a Vicente Riva Palacios, de mis autores favoritos del siglo XIX. Es historiador y tampoco demeritar muchos otros que a lo mejor actualmente no sobran historiadores que escriban, pero históricamente los hay varios, ¿no? Hay extraordinarios en el siglo XIX. O sea, es justamente, yo siempre he sostenido, y no soy la única, ¿no?, que en el momento en el que la historia se asumió como ciencia, perdió su encanto, ¿no?, discursivo, y todavía esta historia narrativa, el 19 es extraordinaria. Vamos a leer el próximo semestre, una de las primeras lecturas es Mier, por ejemplo, es extraordinario, pero a mí mi favorito es Bustamante, ¿no? Cuando leamos a Bustamante, ustedes van a ver la maravilla que es nuestro Michelet mexicano, no Bustamante, pero es excelente, ¿no? Un historiador extraordinario, además nos inventó esta maravilla del pípila, ¿no? O sea, esta idea que pues es invención absoluta de Bustamante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero tenemos obviamente a Riva Palacio, y en general los historiadores más o menos, ¿no?, del siglo XIX todavía conservan mucho este carácter narrativo, ¿no? En efecto, Riva Palacio es de los más ricos por este vínculo tan directo con la literatura, ¿no? Todos lo tenían de alguna manera, pero bueno, Riva Palacio de manera muy clara. Muchas gracias, Ricardo, por esta recomendación, y sí, yo también los recomiendo a Riva Palacio, ¿no? Vamos a tratar de sistematizar un poquito, ¿no?, brevemente este texto de Javier Rico, y un poco lo que nos interesa destacar del texto, ¿no? Bueno, uno de los argumentos que nos plantea Rico en esta propuesta es que esta cuarta acepción que le da la historiografía, ¿no?, pues de alguna manera la historiografía busca, dice Rico, revisar
la sucesión de temas, objetos, métodos, paradigmas, el perfil de los historiadores, así como la manera en que la combinación de estos factores da lugar a formas específicas de producción historiográfica. Es decir, en esta cuarta sección está destacando Rico esto que nosotros vamos a hacer, ¿no? Este análisis de los discursos de los historiadores, donde se reflejan los temas, los objetos, los métodos, los paradigmas, etcétera, y que nos van a permitir desvelar este pensamiento sobre el pasado, o sea, la conciencia histórica del historiador, pero también su posicionamiento frente a lo que es la disciplina y el hacer o producir conocimiento histórico, ¿no? Que es histórica ella misma. Una de las cosas que hay que destacar es que precisamente lo que hace Rico es partir de la noción de indagación histórica como un proceso de interpretación. Y aquí volvemos al asunto de Kahler, ¿no? Por ejemplo, el significado del significado, ¿no? O sea, la historiografía o la indagación histórica es un proceso de significación, de interpretación y de significación. Así se está dotando de significado a ese pasado, a los acontecimientos. Acuérdense, el establecimiento de conexiones, tengo acontecimiento ABC y yo establezco relaciones entre ellos. Esas relaciones no están dadas en la realidad. El historiador es quien establece esas relaciones y eso es el proceso de interpretación y de significación del pasado. Oigan, hace frío, ¿no? No perdí mi suéter, quién sabe dónde lo dejé. Bueno, ahorita lo busco. Y bueno, evidentemente, ¿no? Lo que trata el historiador es justamente de significar estos acontecimientos, de establecer esas relaciones en función de qué, pues de estos elementos que le proporcionan las fuentes históricas, los testimonios y demás, ¿no? Entonces, y aquí es como una de las ideas o de los argumentos centrales de Rico, es que al ser un proceso de significación, el texto historiográfico es un proceso de significación, pues puede ser descompuesto, ¿no? En las diferentes operaciones que dan vida a esa significación, ¿no? Y que lo van a dotar de su historiograficidad. Esto no se aleja de lo que planteamos la sesión pasada con respecto a la explicación de Gauss. ¿Se acuerdan que hablamos de Gauss y las operaciones historiográficas? Y se relaciona de manera muy, muy estrecha, ¿no? Aquí una de las propuestas de Rico es que para realizar este análisis y conocer estos elementos del pensamiento del historiador, pues hay como dos procesos, ¿no? Por un lado, el análisis, por otro, la crítica. El análisis es la descomposición del texto en sus partes, las operaciones, ¿no? El análisis de las operaciones. La crítica es ubicar, bueno, volver a armar y ubicar ese discurso en el contexto que lo está produciendo, ¿no? El análisis historiográfico, ¿no? Que es esta descomposición o fragmentación del todo en sus partes, nos dice Rico, pues él nos plantea esta lista que decía Julieta, me parece, ¿no? Que es como una lista de cotejo. Es más complicado que la lista de cotejo, porque la lista de cotejo es palomita, 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 ¿no? Y aquí más que palomita es reflexión, reflexión, reflexión en cada uno de los puntos, ¿no? Pero en efecto es una guía extraordinaria el trabajo de Rico, ¿no? Donde nos plantea, pues, ¿qué es lo que tenemos que preguntarle al texto? Finalmente, eso es lo que nos está diciendo. En estas preguntas o en estos puntos que plantea Rico, que debemos plantear al texto, cuando se pregunta por el tema, ¿sí? No es por el tema en sí o por la información del tema, sino por la significación y la implicación que el autor le está dando a ese tema, ¿no? Entonces, es un tipo de lectura distinta, es un tipo de lectura especializada la que se requiere para hacer estos análisis. ¿Por qué? Porque implica, uno, saber qué preguntas hacerle, trascender esta lectura de búsqueda informativa, saber en qué consiste este proceso de significación del pasado desde la historiografía. O sea, significa tener esos elementos para saber cómo comprender lo que el historiador está haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues, obviamente también conocer el contexto y el entorno del historiador para ver cómo se relacionan ese entorno, ese contexto con el pensamiento o lo que está plasmando, pues, en la obra el historiador, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que plantea Rico es la crítica historiográfica, ¿no? Ya esta segunda etapa, que habíamos dicho, recomponer, primero descomponemos, no de que deje de funcionar, sino se separan, ¿no? Las partes, después recomponemos lo que se ha descompuesto, ¿no?
y bueno, se relaciona con los elementos externos, ¿no? ¿Cuál es la función de esto? Pues es identificar cuáles son los referentes, los presupuestos y las bases sobre las que se construye esa interpretación del pasado, porque de nuevo eso de lo que nos va a hablar es del contexto de la época y de una forma de pensamiento de un momento dado, ¿no? Señalamos que es una lectura especializada. Lo que tenemos que ubicar es qué es lo que hace específicamente historiográfico ese texto y qué características tiene, ¿no? De alguna manera, una de las cosas, creo yo, que destacan del texto de Rico es cómo señala o insiste en el carácter valorativo de la crítica historiográfica, ¿sí? Y en ese sentido, las obras mismas historiográficas están expresando pues una forma particular de conciencia histórica. Y aquí rescato también este otro elemento del texto de Rico, donde señala el tipo de valores que están vinculados a la obra historiográfica, ¿no? Nos dice, bueno, depende de la concepción, pero para Rico, de alguna manera, la obra historiográfica se compone de valores estéticos, valores epistemológicos y valores simbólicos. Y todos a reconocer todos estos valores es que apunta de alguna manera el análisis. Los valores estéticos, los epistemológicos y los simbólicos son históricos, corresponden a un contexto. No serán los mismos los valores simbólicos de la Edad Media que los valores simbólicos del siglo XVIII, ¿no? Por poner un elemento, o los valores estéticos, ¿no? Y epistemológicos. Entonces, esto es lo que, de alguna manera, lo que el historiador va a buscar desvelar de estas obras, ¿no? O sea, cuáles son estos valores que están detrás de la obra historiográfica. ¿Por qué? Porque es una forma de significar el mundo, ¿no? A través de estos valores que están detrás de una obra historiográfica, ¿no? Entonces, y bueno, otro de los elementos es que esto, y aquí a diferencia de la propuesta de Gauss, por ejemplo, que analizamos la sesión pasada, no leímos a Gauss, pero lo analizamos, Rico sí está enfatizando la posibilidad de acceder a discursos historiográficos no necesariamente escritos, ¿no? O sea, no tienen que estar escritos para ser discursos historiográficos, para tener las características de un discurso historiográfico y obviamente para llevar implícitos estos mismos valores estéticos, epistemológicos y simbólicos, ¿no? Que poseen los discursos escritos historiográficos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que me interesa destacar, bueno, son estas reflexiones de Javier Rico, pero también la propuesta, ¿sí? La propuesta de cómo me enfrento a una obra historiográfica. Primero, ¿cómo la identifico? ¿No? ¿Cómo sé que es un trabajo historiográfico? Y dos, ¿cómo me enfrento a analizarla? ¿Qué preguntas le tengo que hacer? ¿Cómo tengo que relacionar los distintos valores, los distintos componentes? ¿Con qué los relaciono? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una de las cosas que me interesaba, sobre todo en términos de lo que trabajamos la sesión pasada. ¿Recuerdan, no? Que trabajamos esta propuesta de Gauss en torno a las operaciones historiográficas, la heurística, la crítica, la hermenéutica, la etiología, la estilística y la arquitectónica, ¿no? Eso trabajamos, sí lo trabajamos, ¿verdad? Porque los veo algunos con cara de qué me están hablando, ¿sí lo vimos o no lo vimos? Díganme. ¿El silencio qué significa? ¿Que no tienen ni idea? Sinceramente yo no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas, Daniel? No. O sea, ya estoy alucinando. Digo, no lo dudo, ¿eh? A veces alucino también. Lo comentamos como de pasada, profesora, pero no ahondamos en ello realmente. Ok, sí, recuerdo que con el pizarroncito, ¿no? Lo estuvimos viendo, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Bueno, no importa, si no se los explico ahorita. Esperen, déjenme. Ok, bueno. Sí, puse el pizarrón, yo me acuerdo que había puesto el pizarrón, que me choca el pizarrón, pero bueno, el punto es, José Gauss, habíamos dicho que Gauss en un momento dado plantea hace mucho tiempo, ¿no? Que a partir del conocimiento de cómo funcionan las obras historiográficas desde que se considera el nacimiento de la historiografía, es decir, desde Heródoto hasta el siglo XX,
a partir de ese conocimiento, Gauss identifica una serie de operaciones comunes a todas estas obras, ¿sí? Elementos que están presentes en todo trabajo historiográfico, que son las operaciones historiográficas, que son la heurística, la crítica, la hermenéutica, la teología, la estilística y la arquitectónica, ¿no? Y que todas estas están presentes. La heurística es la indagación, la crítica es la valoración de fuentes, o sea, justo eso, ¿no? Crítica, decir esta sí, esta no, y por qué esta sí, por qué esta no. La interpretación, ¿no? Pues es esto, es el establecimiento de conexiones entre los distintos acontecimientos, el proceso de significación, ¿no? Del que habla Kahler, justamente. La explicación, ¿no? Que es cómo expresa esas relaciones el historiador. La estilística, que es la forma, el componente formal, ¿no? El lenguaje, el uso de estrategias literarias, retóricas, etcétera, que no son un componente estético, o solamente estético, sino son un componente también explicativo, ¿no? Y la arquitectónica, que también es un componente explicativo. ¿Por qué? Porque si yo quiero explicar algo, depende de lo que quiera decir, es como voy a estructurar mi discurso, ¿sí? Depende de qué es lo que quiera mostrar, lo voy a estructurar de una forma u otra. Entonces, la estructura, la arquitectónica, también me revela qué es lo que me quiere decir el autor, ¿no? Entonces, estos elementos, que es con lo que vamos a analizar nosotros las obras, son las herramientas de análisis que vamos a utilizar para el análisis de los textos. De alguna manera toca de manera muy cercana la propuesta de Rico, no es la misma, ¿no? Pero son muy cercanas, ¿no? La propuesta de Rico y esta propuesta de Gauss en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque rescata pues estos valores justamente, o sea, en estas operaciones que plantea Gauss, pues también están estos valores estéticos, epistemológicos y simbólicos que está planteando Rico en su texto, ¿no? Entonces, en Classroom tienen ustedes, déjenme ver, en la parte de materiales está la lectura de fuentes, la guía de lectura de fuentes, y ustedes ahí tienen planteadas el tipo de preguntas que tienen que hacerle en cada una de las operaciones o de los planos a los textos, ¿no? Y estas preguntas apuntan justamente a desvelar o a poder reconocer, identificar cuál es la visión de la historia del autor, de la historia como disciplina, como investigación, como indagación, como discurso, y la historia como devenir y pasado. O sea, ¿qué significado tiene el pasado? ¿Para qué va el autor al pasado? ¿No? ¿Qué sentido tiene para él? Entonces, y por eso al final se concreta en la pregunta, justamente, para el autor leído, ¿qué es la historia? ¿No? Entonces, esta guía ustedes la van a usar para analizar las fuentes. Lo que les voy a pedir ahorita es que vean una y otra propuesta, que vean esta guía de lectura, ¿sí? Y que la cotejen con la propuesta de Rico. Y que me digan si ven elementos comunes, qué diferencias ven entre una propuesta y otra, cuál les gusta más, con cuál se sienten más cómodos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que platiquen, discutan sobre este punto 15 minutos nada más, ¿sí? Voy a armar equipos, como les fue el fin de semana, ¿no? No, espérenme, no, esto no. Iba a compartir pantalla y no me iba a compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá está. ¿Dónde está? Aquí está, ok. Voy a armar equipos. ¿Cuántos somos? Ajá. Ok. 15 minutos para cotejar qué les gusta más de una, de otra, o si solo les gusta una, o qué le pondrían a una, qué le quitarían a la otra. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque estas son las herramientas que vamos a trabajar. Si ustedes me dicen, yo prefiero a Javier Rico, para mí es la neta y no quiero saber nada de Gauss, pues está bien, ¿no? Está muy bien. Pero quiero que haya como una reflexión en ese sentido, ¿sí? De cómo creen ustedes que se sentirán más cómodos enfrentándose a los textos, porque ya próximamente vamos a entrar en ese punto, ¿no? Y claro, vamos a trabajar con todos estos elementos. Entonces, Hola, hola, buenos días.
Bueno, ya estoy leyendo la guía de José Gauss. Sí, ya la hayan leído ustedes antes, ¿o no? Sí, todos tienen a la mano ambos documentos. Yo lo estoy buscando. Yo también lo estoy buscando. Se marchó. ¿Qué es la estructura? ¿Qué tipos de fundiciones? ¿Cuáles son los interiores? ¿Qué hacemos? Que cada quien lo lea y luego decimos por qué, debatimos en cuál nos gusta más, o qué hacemos. ¿Qué opinas? Sí, pues yo creo que como que cada quien lo lea o lo relea más bien. Bueno, lo de Rico ya lo leímos para la lectura de hoy. Y pues sí, como que cada quien lo lea y ya diga sus opiniones. No sé, ¿qué opinan los demás? Por mí está bien. Igual está bien. Vale. Entonces, a los 6 minutos, ¿les parece si ya comentamos? ¿O a los 8 mejor? A los 8. Vale. Vamos a poner una pantalla. Sí, entre la guía de lectura para fuentes y la organización que tenía Rico de la... pues ahí está. Sí, yo de su también libertad. Es esta y Rico, historia de México. Ah, es cierto. Así es cierto. Mira, todo bien. De otra fuente
Yes, Barclay, libertad. A ver, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo antes? Mira. Ok, ¿dónde está? Yes. Numbers. Signature. Input otro archivo. ¿Qué estás haciendo? Listo. ¿Alguien quiere decir algo? Ya terminaron. Oh, cierto. Cierto.
¿Qué opinan? Pues, bueno, no sé si podamos empezar a hacer, Sandra. Sí, ya terminé de leerlo. ¿Ya me escuchan? Es que creo que mi micrófono andaba fallando o no se me quería activar, pero sí, ya acabé yo también. Ok, gracias. Pues yo creo que a mí me gustan los dos, la verdad, o sea, no creo poder decidirme entre uno y otro ahorita, pero me parece que el de Rico Moreno toma en cuenta al lector, o sea, toma en cuenta como al lector como un elemento del análisis historiográfico y eso pues también creo que es importante. Sí, igual que en tu caso yo no creo poder decidir ahorita cuál es como mi preferido o cuál me gustó más. Sin embargo, yo siento, pues capaz sí es porque como que con Rico tuve más tiempo de asimilar todo y así, y de entender mejor su visión, pero pues de momento creo que sí me quedo más con Rico. No sé qué opinen los demás. Yo siento que Gauss, bueno, en lo personal, yo siento que es como que muy puntual, ¿no? O sea, de que qué es esto, que el otro, y como que Rico es como que más abierto, no sé, yo lo siento así. Y igual, bueno, yo me inclino igual como en Rico, pero siento que hay muchos elementos de Gauss que se podían rescatar perfectamente, porque es como, por lo mismo que es como muy al punto. No sé si me di a entender. Sí, sí. Sí, pues, como tal, a mí me gusta más la de Rico. Creo que está como que más definida el establecimiento como de parámetros de los cuales se va a hablar. Entonces, creo que eso nos permitiría una mayor categorización de las temáticas y a largo plazo, si se continúa realizando eso, creo que es más fácil la obtención de información a través de algún tipo de tabla dinámica. Entonces, creo que a mí me convence más la de Rico. Entonces somos Team Rico. Ok, pero entonces tenemos que exponer la idea o teníamos que comentarla. Ay. Pues no, yo creo que sí, pero igual lo que hicimos ahorita estuvo bien, ¿no? Ajá, creo que ajá, yo me definiría como team mezcladito, paquetaxo, pero sí, como decía, lo importante de Rico es que tome en cuenta al lector. Ok. Entonces yo diría eso, pero no sé ustedes qué opinen. Si se pudiera hacer ese mezcladito, pues yo creo que estaría bien. Sí. Sí, y pues, gracias. ¿Ahí sí me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, ok, perfecto. Es que luego me falla y me da miedo. Sí, entiendo, lo entiendo. Somos el equipo 5, ¿cierto? Gracias, compañeros. Ok. Y se marchó. Ay, ya, cállate. Ok, en teoría ya todos debemos estar aquí o casi, ¿no? Bueno, antes de que se me olvide, ahorita arrancamos con esto para discutir las estrategias, sobre todo las herramientas que vamos a utilizar para el análisis de los textos. Una de las cosas que me interesa señalar es, sí, ya me acordé, que varios que han estado en la sesión, al final de la sesión no han registrado su asistencia y tienen falta, y sé que algunos sí han estado. Entonces, es muy importante. Al final de la sesión siempre se registra la asistencia y pongan su asistencia, ¿no? Cuando yo pongo la entrada de asistencia en el chat, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, ustedes lo que tienen que poner es presente. Y ya con eso
se registra su asistencia, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra, los que se integraron hoy apenas, ¿no? Que no los tengo registrados en lista, y por ejemplo Mariana Rodríguez, Josafat, Fabián, Balam y Nicte, no los tengo registrados en la lista, entonces se quedan al final, ¿no? Para que me digan su nombre, en qué calidad están, si están inscritos, no inscritos o qué, ¿no? Para saber cómo manejar el asunto, ¿no? Ok, entonces, bueno, a ver, cuéntenme, si entendieron ambas propuestas, la propuesta que está en la guía para la lectura de fuentes y la propuesta de Rico, que derivan de este cotejo y con cuál se sienten mejor. Alejandro, empezamos contigo. Pues como había dicho que escogiéramos si Team Gauss o Team Rico, yo creo que me voy a quedar con el Team Rico, pero por ignorancia, porque no hemos visto nada de Gauss. O sea, por ejemplo, la doctora Evelia, nos pasó un texto que se llama La Historia, me parece, escrito con el doctor Matute, que en paz descanse, y veo que habla con un respeto. Mencionan a Gauss en las primeras partes, pero lo mencionan con un respeto, y de igual forma usted habla de Gauss con mucho respeto, así que quiero imaginar que más adelante nos vamos a entrar en este mundo y ya voy a cambiar de bando, pero por ahora como no comprendo, no tengo así como bases así en las cuales agarrarme, yo creo que escojo a Rico porque el texto que ya leímos de él se me hizo sencillo, pues tiene las propuestas me gustaron, les entendí pues lo suficiente como para defenderme, por decirlo así. Ok, Alejandro, ¿te parece que la guía de fuentes que está en Classroom no es tan clara? ¿Que hay elementos confusos, etcétera? Las dos primeras lecturas que dejó las intenté usar, pero ciertamente hay cosas que no entendí del todo. Y pues me gustaría que, no sé, usted nos diera como un ejemplo de cómo utilizarla más adelante. No, eso lo vamos a hacer, eso segurísimo lo vamos a hacer. Que nos dé un ejemplo, que nos explique pues cómo la usamos para ver más o menos, para agarrarle la onda al uso de la guía. Ok. Creo una vez ya nos había separado por grupos y me había tocado estar con un compañero que estaba en la clase que era de un grado más avanzado, el cual nos dijo que, por ejemplo, la materia de historiografía de México era de las que más se reprobaban en tu primer año, pero era porque no te daban un material como el que usted nos había dado, que era la guía de fuentes, y que ese era uno de los recursos más valiosos que íbamos a tener, pero no lo sabemos utilizar. Bueno, yo no lo sé utilizar todavía, así que pues sí me gustaría que ya nos explicara más o menos cómo... Poco a poco, paciencia, Alejandro. La idea es eso, nada más que primero necesitamos construir los referentes, pero sí, vamos a ir explicando esta parte. Por lo pronto eres Team Rico, eso es lo que... Ok, gracias, Alejandro. Viridiana. Yo sí escojo a Gauss. O sea, es que creo que lo de Rico sí es como una muy buena base o introducción, ¿no? Como para tener algo cimentado que es mucho más digerible. Pero, por ejemplo, yo sí ya empecé a leer lo de las notas de historiografía, y aunque no entiendo mucho, es más complejo, ¿no? Yo sí prefiero a Gauss. Creo que es más completo. Igual usted, pues, su guía sí está como delimitada entre heurística y estilística, ¿no? Y las 67 notas de Gauss no son tan así, pero creo que voy a ir aprendiendo, pero sí me gusta más la guía que usted nos dio. Igual la primera vez que nos dejó la tarea no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero creo que cada vez me voy mejorando. Sí, realmente esta guía para fuentes todavía no la hemos usado porque los textos que hemos estado trabajando, el de Romero Galván, el de Calder, el de Rico, etcétera, los estamos trabajando no para ubicarlos en su contexto, o sea, no para hacer un análisis historiográfico, que se puede y podría ser nuestra meta, pero ahorita no es nuestra meta. Digamos que es de donde vamos a obtener los referentes para ir hacia el análisis, ¿no? Pero podríamos hacer una lectura con esta guía, sin lugar a dudas, ¿no? Pero ahorita no, con estas no es el propósito. Vamos a empezar a utilizarlo ya en la unidad 2, la siguiente, que empieza la próxima semana, al final vamos a empezar a utilizarla, justamente esta inquietud de Alejandro, de cómo trabajar esta guía, vamos a empezar a
dar los elementos para trabajar con la guía, ¿no? No nada más les voy a aventar la guía y ahí háganle como puedan, ¿no? Sino vamos a ir trabajando, ¿no? En cómo manejar esta guía. Muchas gracias, Viridiana. Aunque me ha empatado el team, Gauss y el team Rico. Fabián. ¿Me escuchó? Sí. Ok, yo me voy por Gauss. Sí, el compañero hace rato mencionaba a Álvaro Matute, y cabe mencionar que Gauss es filósofo y al momento de citar fuentes es muy preciso, es muy conciso. He leído un poco referente a Gauss, lo tratamos con usted el semestre pasado, entonces sí, yo me voy por Gauss. Okay. Todavía faltaría leerlo, sí, profundizar más en Gauss, pero siento que sí sería más preciso y no dejaría cabos sueltos, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Fabián. Carol. Bueno, justamente por la falta que nos hace leer a Gauss, yo por el momento escogería a Rico. Aparte, Rico se me hace muy fácil de entender, lo cual me agrada eso. Y también comparto la preocupación de mis compañeros de aprender cómo usar esta guía que usted nos da, porque sí se me hace importante. Me cuesta trabajo a veces entender, entonces que me expliquen suele ser muy útil para mí. No, sin lugar a dudas, Carol, es parte de la propuesta, vamos a llegar ahí, ¿no? No se preocupen, insisto, no los voy a aventar con la guía y ahí háganle como puedan, sino vamos a trabajar, es parte del aprendizaje que está planteado para todo el semestre. Ahora, ahorita se presentan las herramientas y ya después vamos a ver cómo utilizar esas herramientas, qué hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, esa es parte de la propuesta. Pero insisto, primero, acuérdense de lo que nos dice el propio Javier Rico. Tenemos que tener los referentes de la época que vamos a trabajar, ¿no? O sea, ¿cuál es, para el análisis historiográfico no basta analizar el discurso, hay que saber en qué contexto se produce ese discurso. Y de alguna manera lo que vamos a hacer en la segunda unidad, no vamos a dar un curso de historia de Mesoamérica ni un curso de historia de España, pero sí vamos a dar los elementos, sobre todo de la concepción de la historia de ambas tradiciones previo al encuentro, para que tengamos los referentes de cuando arranquemos ya con el análisis propiamente historiográfico, ¿no? Entonces, pero tengan paciencia, no se desesperen, y sí, no va a ser, háganle como puedan con la guía, vamos a ir, digamos que reconociendo los elementos y viendo cómo usar cada uno de estos puntos. Susana. Y bueno, nada más le digo a José Daniel, sí va a haber retroalimentación de las tareas, sí, sin lugar a dudas. De hecho, les quedé que esta semana les, ¿cómo se llama? Les mandaba por lo menos uno de los trabajos para que tengan una idea de cómo está funcionando sus trabajos en la evaluación, ¿no? Susana. Sí, gracias, espero escucharme bien. Y sí. Bueno, yo soy una persona muy indecisa y yo no escogería ninguno de los dos en realidad. Si se pudiera hacer una mezcla entre ambos, yo creo que la usaría. Pero lo que me gustó más de Rico fue que toma en consideración al lector. Y pues creo que eso es importante porque, como lo menciona él, el lector, bueno, los textos historiográficos propiamente están sujetos a la visión del autor, ¿no? Digo, del lector también. Entonces creo que es importante considerarlo para qué público estamos escribiendo, para qué público estamos pues dando a conocer, pues sí, propiamente nuestra investigación, y pues me parece importante tomarlo en cuenta. Pero sí, no puedo decir Team Gauss o Team Rico. Okay. Tú eres Team ninguno de los dos y los dos. Yo les comenté a mis compañeros del Breakout que si se pudiera hacer como un paquetaxo entre ambos, yo lo escogería. Lo vamos a hacer, Susana, eventualmente. Gracias. Ok, muchas gracias, Susana. Ricardo. Bueno, alguno de mis compañeros comentaba o ponía a favor de José Gauss su oficio como filósofo. Perdón. Yo lo pondría en contra. ¿Sí?
precisamente por este detalle, ¿no? En principio, pues con José Gauss tenemos más a un filósofo que a un historiador, ¿no? Más allá de que sumamente ilustre, ¿no? Y sus aportaciones a la filosofía y aún a las historiografías son amplias, y al historicismo, claro está, pero bueno, con Rico ya tenemos un historiador propiamente, ¿no? En todos los aspectos. Y algo que yo comentaba con los compañeros también de la sesión acotada, era que a mí me parece también en cierta medida los criterios de Rico se adecúan más a las condiciones actuales de la historiografía. Las notas de la historiografía de Gauss son de los 60s, entonces pues sí, ya estamos hablando de 60 años, ¿no? Uh-huh. Claro está, no podemos desdeñar, sobre todo en el área de teoría, ¿no? De historiografía, no podemos desdeñar, insisto, las aportaciones de personas como Gauss, como Ortega y Gasset, como de O'Gorman, pero sí me parece que Rico da un panorama un poco más fresco, más actualizado acerca de estas cuestiones historiográficas. No obstante, también sí podemos tomar varias cosas importantes del esquema de Gauss, pero sí creo que Rico es un poco más claro, más conciso, y aunque creo que sí se parecen en muchas cosas, claro está, solo que incluso algunas con diferentes nombres y demás, pero sí, yo sería Team Rico. Ok, gracias, Ricardo. Ahorita vamos a volver sobre algunas de las cosas que planteaste. A alguien le bajé la mano y no me di cuenta a quién. Entonces, si le bajé la mano, no crean que no quería que hablara. Si pueden volver a levantar la mano de los que no han hablado. Daniel. Yo soy Team Rico. Ajá. Es que Team Rico lo lees y ya solito, ya camina el texto, ya sirve. Yo lo considero hasta como, si no has leído nada, si fuera la primera lectura que nos dejaran, ya funciona. Porque te da todos los términos, te da todo, ya solito camina. Pero ya si quieres profundizar más, ya sería Gauss. Pero por lo pronto yo digo que yo sería Team Rico. Es que Rico es como Paint y ya Gauss es como Photoshop. Es como que ya si quieres hacer trabajos extraordinarios. Pero Rico funciona perfectamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Julieta. Yo creo, igual que mis compañeros, que para empezar está mejor Rico, igual por lo mismo que a Gauss no lo hemos leído, pero también creo que en este momento sería cuestión de la fuente que esté usando, porque Rico, por ejemplo, se basa mucho en obras que son estrictamente historiográficas y busca un modelo explicativo y así da todos esos puntos que sería como más difícil encontrar en otro tipo de obras. Y si la fuente fuera literaria, por ejemplo, creo que la de Gauss se prestaría más a analizarla con su método, porque está más completa y un poco, bueno, así como lo dio como con los términos nada más heurística, crítica, hermenéutica, está un poco más general y como que se puede adecuar a ese tipo de textos o documentos. Ok, muchas gracias, Julieta. Le voy a dar la palabra solamente a dos más, porque sí quiero hacer un cierre con respecto a este asunto, perdón, de las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, y si no, no nos va a dar tiempo, una disculpa. Luis y Elena, y bueno, y si después nos da tiempo, volvemos sobre sus comentarios. Luis. Buenos días. Buenos días. Yo me quería, bueno, en el equipo nos decantamos por Rico, porque, no sé, se nos hizo un poco más sencillo, más entendible y la manera en que está organizado nos pareció más así. Ok, muchas gracias, Luis. Elena. Sí, bueno, por lo menos yo soy más Team Gauss, pero creo que el de Rico tiene cosas como, por ejemplo, el de la parte de los silencios, que se podrían incorporar bien al de Gauss y pues sería más completo los dos. Ok, perfecto, muchas gracias, Elena. Un poco, perdón, la intención de enfrentarlos a las dos propuestas tiene que ver con ver que hay pues formas de enfrentarse a los textos que, bueno, pueden parecer diversas, ¿no? En este caso, pero que finalmente lo que debe prevalecer
es plantear preguntas a los textos que tengan que ver con su propia historiograficidad. Es decir, si es un texto historiográfico, las preguntas que le tengo que hacer tienen que ver con eso, ¿sí? Tienen que ver con cómo se construye la historiograficidad del texto y cómo el autor está percibiendo esa historiograficidad, aunque no lo diga explícitamente, ¿no? Entonces, en el caso de Rico, ustedes señalaron, ¿no? Hay una propuesta muy clara, vamos, casi están las preguntas hechas así, ¿no? Puntualmente. En el caso de Gauss no está haciendo una propuesta de cómo analizar un texto. Rico sí. Yo no han leído el texto de Gauss, Viridiana ya lo está empezando a leer, ¿no? Pero, y sí, no lo vamos a leer. Si quieren leerlo, léanlo, los invito, pero sí creo que Gauss, bueno, es extraordinario, pero puede ser muy complejo y más de uno ha salido corriendo de historia por leer a Gauss, no es cierto. Pero sí, es un texto muy, muy complejo. Y nosotros nos estamos concentrando en 3 parágrafos de la propuesta de Gauss, o sea, no es todo el texto de Gauss, son 3 parágrafos, donde Gauss identifica las características de la obra historiográfica, pero Gauss no está diciendo, para analizar un texto historiográfico hay que analizar estos puntos, o sea, él no está diciendo eso, él solo dice una obra historiográfica se compone de estos elementos, de estas operaciones, ¿no? Entonces, es una propuesta, ¿no? Que dice O'Gorman que Gauss era muy malo escribiendo. Es muy metódico Gauss, ¿no? O sea, es una lógica incuestionable al momento de escribir, pero es pesado realmente, cosa que O'Gorman no. O'Gorman sí es muy fluido, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que finalmente Gauss no está haciendo una propuesta de cómo analizar una obra historiográfica. Él simplemente dice, estos son los elementos. Nosotros somos quienes hacemos la propuesta, ¿no? Digo, y no soy la única, de otros cursos donde se está planteando también este análisis. Bueno, la propia Delia Trejo es de las que plantea, ¿no? Esta aproximación, el mismo Matut en su momento, ¿no? El trabajo sobre Zavala de Delia Trejo está sustentado en las operaciones, el análisis está sustentado en las operaciones de Gauss, ¿no? Bueno, Rebeca Villalobos, su curso de general también se sustenta, ¿no? En esta propuesta de las operaciones, que es finalmente tener una guía nada más de qué tipo de cosas le tengo que preguntar al texto, ¿no? Entonces, tengo que preguntarle cosas que tienen que ver con la investigación, con las fuentes, los criterios sobre las fuentes, las formas de establecer relaciones, la interpretación, la explicación, en fin, estos elementos que nos dan, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que hay que destacar de ambas propuestas. Bueno, una no es propuesta, pero la convertimos en una propuesta de análisis de un texto. En ese sentido, no son excluyentes. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, muchas de las cosas que plantea Rico entran de hecho todo, entra perfectamente en la propuesta de Gauss. Lo que pasa es que Gauss es muy general, ¿sí? O sea, lo que dice es investigación, ¿no? Crítica, interpretación, pero ¿qué implica la interpretación? Pues muchas de las cosas que nos está diciendo el propio Rico. Es decir, es como si Rico desarrollara más, ¿no? Pusiera de manera explícita las preguntas que atañen a cada una de estas operaciones sin mencionar las operaciones, pero a Rico también le interesa la historiograficidad. Y integrar elementos no nuevos, porque están implícitos en la propuesta de Gauss, pero que sí en la segunda mitad del siglo XX se han vuelto, o cada vez tenemos mayor conciencia, digamos que nos escandaliza menos, ¿no? Pensar en los valores estéticos, por ejemplo, de una obra historiográfica, ¿no? Esto que señala tanto Javier Rico, y que implícitamente lo está diciendo Gauss. Cuando nos habla de la importancia de la estilística, por ejemplo, Gauss no está diciéndolo directamente, pero no está diciendo tiene una importancia. O sea, la forma en que el historiador construye el discurso es importante, ¿no? En términos de la construcción de una obra historiográfica, ¿no? Entonces, digamos que se complementan, algunos de ustedes lo señalaron, y en ese sentido, la propuesta de... sí, Rico se nutre de Gauss en muchos sentidos. Claro que actualiza el vocabulario, pero digamos que si yo los pusiera, que de hecho en algunos semestres lo he hecho, pueden hacer el ejercicio de ir viendo, a ver, esto que dice Rico corresponde a la heurística, esto corresponde a la hermenéutica, esto corresponde a la estilística. O sea, en el ámbito de lo que está planteando Rico, algunas cosas tienen que ver con la investigación, otras con la interpretación y explicación, otras con la estructura y la estilística, ¿no? Entonces no son excluyentes y más bien lo que podríamos pensar es que la propuesta de Rico es como
hacer explícitas las preguntas que deberían estar en cada una de las operaciones de Gauss, ¿no? Entonces yo lo que les propongo es que vayamos con los dos, o sea, no eliminemos ninguno, ¿no? Pensamos en términos generales, ¿no? En la propuesta de Gauss, o sea, para centrarnos, tengo que ver la heurística, ¿no? Y si reducimos las 6 operaciones a 3, como está en el formato, heurística y crítica juntos, hermenéutica y teología juntos, y estilística y arquitectónica juntos, tenemos como los 3 grandes elementos por donde hay que entrar a una obra historiográfica, y ahí podemos nutrir, bueno, y en la heurística, ¿qué demonios le pregunto? ¿No? Entonces ahí están la propuesta de Javier Rico también, ¿no? ¿Qué cosas se pueden ir preguntando, ¿no? Entonces, bueno, un poco insisto, en ambos casos, aunque puedan parecer muy distintas, en realidad son complementarias, pero además, en las cosas que pueden diferenciarse, quizá no sería tan relevante. Lo que me interesa más destacar es que en ambos casos, a lo que están apuntando sus preguntas es a lograr percibir los elementos de la obra que la hacen propiamente historiográfica y que corresponden a una forma de pensar la historia como pasado y la historia como indagación en un momento histórico determinado. ¿Sí? Y obviamente, una vez que se logra extraer eso de un texto, eso nos permite pensar en la forma en que ese historiador se relaciona con su pasado, es decir, su conciencia histórica. ¿Sí? Aquello que hace O'Gorman en el texto de la conciencia histórica en la Edad Media, claro que discutimos en algún punto qué tan osado era usar una sola obra para hablar de la conciencia histórica en la Edad Media. Bueno, no vamos a usar una sola obra para generalizar en esos términos, pero sí vamos a enfrentarnos a los autores para comprender cómo los individuos de cierto momento pensaban la historia y se relacionaban con ese pasado y para qué iban a ese pasado. Y vamos a ser capaces de percibir justamente estos vasos comunicantes de una época que finalmente pues es el presupuesto del que está partiendo O'Gorman, ¿no? Nosotros vamos a ir al revés, vamos a ir viendo cómo al analizar distintas obras, cómo se conectan, ¿no? entre sí y cómo hay inquietudes similares en un momento dado y cómo en otro momento se van a transformar esas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta aquí si hay dudas, si hay comentarios. ¿Ninguna? ¿Todo quedó clarísimo? Bueno, espero, bueno, pues me parece que sí les gustó el texto de Rico, ¿no? Varios de ustedes lo señalaron, ¿no? En su participación. Y con esto vamos a cerrar esta primera unidad que tiene un carácter mucho más instrumental, conceptual, pero es muy general. O sea, no se trata de que al terminar esta unidad ya sean unos expertos utilizando las herramientas de análisis propuestas por Rico o por Gauss, sino simplemente que las conozcan, ¿no? Que sepan dónde nos vamos a mover, qué es la historiografía, por qué insistimos en la importancia de concentrarlos en lo propiamente historiográfico y no en cualquier fuente sobre el pasado, ¿no? O sea, todos estos elementos que forman parte de este primer aprendizaje. La sesión del jueves no nos vamos a ver, pero sí van a trabajar. Les va a aparecer en Classroom la asignación para el jueves, que es la primer síntesis o sistematización de la unidad. Pues ahí les va a aparecer, ¿no? Esencialmente va a ser una pregunta que ustedes van a tener que responder, desarrollar. O sea, es una pregunta, no la respondan en 2 líneas, ¿no? La idea es que desarrollen lo más que puedan eso, porque ahí se tiene que percibir también, pues, cómo han asimilado lo que hemos venido trabajando, ¿no? Pues ustedes lo van a trabajar de manera independiente, terminan, lo suben a Classroom y es la primera sistematización de este curso. También van a tener que elaborar, les va a aparecer el jueves, una autoevaluación. Si siempre es importante el proceso de autorregulación en cualquier proceso de aprendizaje, en el caso de la educación a distancia es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque nos vemos, digamos que las formas de interacción debilitan mucho la posibilidad del profesor de tener claridad en las formas en que se están adquiriendo las cosas e implica también una mayor autonomía y regulación por parte de los estudiantes. Entonces van a hacer una autoevaluación que esa autoevaluación, no importa si se sacan 0 o sea, tiene un valor numérico, o sea, sobre 10, pero no importa si se sacan 0 o si se sacan 10. Lo importante de esa autoevaluación
es que ustedes reflexionen y respondan. Esto sí lo entendí, no, esto no lo entendí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso yo lo voy a ver, pero lo importante es que lo ven ustedes, para que la siguiente sesión, después de la evaluación, me digan, yo me di cuenta que de esto no entendió nada, ¿sí? Y podamos volver sobre ese punto. Acuérdense, es muy importante la autorregulación. Esperemos, en efecto, Jesús, que se adhiese a todo, pero ya ustedes me dirán, ¿no? Sí, en efecto, está funcionando, ¿no? Sí, Daniela, lo puedes entregar al día siguiente. O sea, no es examen, ¿no? Pero sí es importante. O sea, se plantea la actividad para cierto tiempo. Por eso les digo, la van a hacer, les va a aparecer a las 8 y lo tienen que entregar a las 10. Si lo entregan a las 10:30 no pasa nada, ¿no? O si lo hacen al día siguiente. Pero sí piensen en los términos que está planteada la actividad, porque tiene una función. O sea, si resulta que les tomó 5 horas hacerlo, bueno, pues entonces hay que hacer ajustes, ¿no? Entonces sí es importante, o sea, está pensada para que se haga en ese tiempo de clase, ¿no? O sea, si hay, no vayan a dedicarle 8 horas a hacer el trabajo, sino en ese tiempo de clase. Bueno, si no hay dudas, entonces les pongo la entrada de asistencia, que está mal escrita, pero bueno, no importa. Una pregunta. ¿Qué pasa, Viridiana? ¿Nos va a calificar los otros trabajos? Por lo menos uno, se los mando mañana. Por lo menos uno, ¿sí? No, yo califiqué los foros, esos se los califiqué, me falta este último, pero lo voy integrando, ustedes no lo han visto, porque lo voy integrando en la calificación global, ¿no? O sea, en el de O'Gorman, ahí está la calificación de foro. Como me equivoqué, ¿se acuerdan que les dije? Que los puse juntos. Entonces van a ver su calificación del foro hasta que les mande todo, ¿no? Pero sí, van a ver alguno de los, por lo menos uno. Yo intentaré que sean 2 por lo menos, pero sí me interesa que conozcan por lo menos uno para que tengan más o menos claros los elementos, ¿no? Porque pienso nada más que al ser el primero, pues tengo que tomar mucho más tiempo para ir señalando comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo mañana les mando a más tardar, yo espero que hoy, pero si no a más tardar mañana, en la mañana, les mando por lo menos el primer trabajo, ¿sí? Pero sí, Viridiana. ¿Alguna otra duda, comentario, objeción? Nos quedamos con usted los que nos mencionó, ¿verdad? Sí, por favor, 2 segunditos nada más y ya. Bueno, pues entonces nos vemos, que tengan una bonita semana, disfruten su semana, su fin de semana y nos vemos el próximo martes. Bueno, disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.